Juan capítulo 10, versículo 23, desde el versículo 23 en adelante, dice las escrituras de la siguiente manera. Se encontraban en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. Versículo 24. Algunas personas lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Versículo 25. Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Versículo 26. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Ustedes no me creen, ¿por qué? Porque no son mis ovejas. Lo primero que quiero mencionar aquí es hay ovejas que son del Señor y otras que no son del Señor. Voy a decirlo de nuevo, hay ovejas que son del Señor y otras que no son del Señor. Y el versículo 27 dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Puede leerlo de nuevo el versículo 27, miren la pantalla, 2, 3, ¿cómo dice? Mis ovejas, yo las conozco y ellas me siguen. Quiero que lo lea una tercera vez, 2, 3. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Versículo 28, les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Oremos juntos al Señor. Jesús, gracias te damos por la oportunidad de poder estar en este lugar una vez más. Pon palabras en mi boca y pensamientos en mi mente para compartir este consejo que tú has puesto en mi corazón durante todos estos días. Durante estos días has hablado a mi corazón, Señor. Yo quiero ser el primero en entender esta gran verdad, el primero en recibir esta verdad, el primero, Señor, en ser desafiado a buscar tu presencia sobre todas las cosas, porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, gracias al Señor. Y hoy en día estamos nosotros rodeados de muchos sonidos, sean agradables o sean desagradables. Incluso se ha llegado a determinar que hay algo llamado la contaminación acústica. ¿Y qué es la contaminación acústica? Es el exceso de sonido que altera las condiciones del ambiente en una determinada zona. Y a veces en la madrugada quizás a algún vecino se le ocurrió tener una fiesta y pone el volumen a alta cantidad y eso molesta, eso es un ruido que fastidia. Usted llama a la policía y usted dice, mire, están haciendo una contaminación acústica, una contaminación auditiva. Y de alguna forma todo esto lo que nos recuerda es que estamos rodeados en todo lugar de una gran cantidad de ruido, de una gran cantidad de bulla, de voces, una gran cantidad de personas hablándonos, una gran cantidad de personas que nos están mencionando. Nosotros estamos en la casa, mamá a veces desde la mañana y empieza a gritar. Yo sé que en su casa no, gloria a Dios, pero en casas ajenas empieza a gritar, hijos levántense, y se enoja y grita al marido, grita a la mujer, grita a todo el mundo. Hay una palabra y una voz que está haciéndose escuchar. Quizás el esposo ya en la hora de salir y al carro, él está subido y nadie viene, empieza a pitar y saca la cabeza y empieza a decir, vamos, apúresen. Y en el trabajo su jefe le está diciendo lo que tiene que hacer. Las autoridades nos dicen, es decir, estamos escuchando voces en todo lugar. La pregunta para empezar hoy es, ¿qué voz estamos escuchando en nuestra vida? ¿Qué voces estamos escuchando? Quizás la voz de nuestros padres, las voces de nuestros amigos, las voces de nuestros profesores, de nuestros jefes. Quizás estamos escuchando las voces de los medios de comunicación, pero puedo decir, hay muchas voces a las que nosotros prestamos atención. El policía a veces nos dice, deténgase, y escuchamos esa voz y tenemos que obedecer. Y a veces la esposa dice, me vas a hacer enojar, y uno ya sabe en qué lío se está metiendo, entonces sencillamente tiene que portarse bien. Todo el tiempo nosotros estamos escuchando voces, voces y voces y voces. Ahora, entre todo esto hay voces más importantes que otras, hay voces más relevantes que otras. Hoy en la madrugada estábamos un poquito delicados de salud y cuando de pronto empezaron a hacer ruido en la parte de abajo, en la calle,
Y uno escucha esas voces, pero no presta atención porque no es con nosotros. El problema no es con nosotros. Pero cuando a veces le escucho, como menciono, a veces mi esposa me llama o mis hijos me llaman, ya es un asunto diferente. Quizás tengo un trauma de mi niñez, a mi padre gritándome cuando salía a la calle, porque antes nosotros éramos castigados por salir a la calle. ¿Se acuerdan de eso? Ahora hay que castigar a los hijos para que salgan afuera porque están encerrados todo el tiempo. Y salíamos y estábamos jugando y nunca hasta el día de hoy tengo, ya con 42 años, todavía tengo esa voz. Cristian, ya sé, escuchar esa voz me da hasta ahora escalofríos. ¿Por qué? Porque era una voz importante. Sabía que si no escuchaba esa voz iba a venir un castigo hacia mi vida. Y todo esto puedo mencionar con el fin de referirme en este sentido. Hay voces y voces. Hay voces más importantes que otras. Hay voces más relevantes que otras. Pero le quiero decir hoy, y en lo que se basa mi sermón de esta semana, es: hay una voz que es la de primordial importancia, y esa es la voz de Dios. La voz de Dios. Y quiero decirle para empezar, hermano o hermana, Dios no es un Dios mudo. Y voy a decirle una vez más, Dios no es un Dios mudo. Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que se hace escuchar, se hace notar, y nosotros tenemos que saber en esta hora que la voz de Dios es una voz sumamente relevante. Es una voz sumamente importante, es una voz sumamente necesaria que nosotros tenemos que de alguna u otra manera prestarle oído, prestarle atención a esa voz. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es una voz sumamente importante. Dígale al que está a su lado, la voz de Dios es muy importante. ¿Cuántos dicen amén? La voz de Dios es una voz importante. Ahora, quiero en esta hora mencionar que a veces esas voces que están a nuestro alrededor compiten por la atención nuestra. Y muchas veces nosotros terminamos escuchando otras voces, y llevados por las otras voces terminamos tomando decisiones, tomando actitudes y tomando o teniendo ciertos comportamientos. ¿Cómo? Por las voces que estamos escuchando a nuestro alrededor. Y yo mencionaba la semana anterior y mencionaba y decía, hermano querido, si queremos que las cosas nos funcionen, necesitamos sí o sí empezar a escuchar la voz de Dios. Dios es el que conoce nuestro pasado. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que conoce nuestro presente. ¿Cuántos dicen amén? Pero solamente es Dios el que conoce nuestro futuro. Es decir, los planes y los pensamientos que Dios ha preparado para nosotros solamente los conoce el Señor. Los planes y los pensamientos que Él ha determinado para nosotros solamente los conoce el Señor. Y yo haría bien, queridos, en empezar a prestar atención y a escuchar la voz de Dios, porque solamente Él sabe lo que tiene deparado para mi futuro. Él sabe cuál es la pareja perfecta para usted y para mí, los que somos solteros. Los que estamos casados, el Señor sabe que debemos agarrar la cruz y seguir adelante, nada más. Amén. Gracias, hermana, por ese amén. Pero el Señor es el único que conoce nuestro futuro, y por lo tanto mi preocupación el día de hoy más que nunca es esa. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Diga conmigo, yo quiero escuchar la voz de Dios. Anímele al que está a su lado, dígale, necesitamos escuchar la voz de Dios. Ahora, lo primero que quiero referir en esta oportunidad, ¿por qué razón necesito yo escuchar la voz de Dios? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las cosas buenas que quizás yo puedo recibir al escuchar la voz de Dios? Hay muchas cosas que puedo quizás referir y puedo mencionar en esta oportunidad, pero hay varias cosas que necesita usted entender. Lo primero en esta hora, los beneficios de escuchar la voz de Dios. Abra por favor su Biblia en el libro de Salmo capítulo 23.
quiero que lo lea conmigo y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es una versión bastante sencilla. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Quiere leerlo conmigo? Acompáñeme con su lectura. 2, 3. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados, siga, en verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a los arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. ¿Qué más? Me guía por sendas correctas. ¿Qué más? Y así da honra a su nombre. Versículo 4. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, que dice, no temeré. ¿Por qué? Tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Versículo 5. Me preparan un banquete en presencia. Siga por favor. En presencia de mis. Si están conmigo, el siguiente versículo, por favor. Versículo 5. Versículo 5. Me preparan, dice, un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. No, usted no le está leyendo, Dios mío. No sé si esto no le emociona, ¿qué le va a emocionar? Lo voy a leer el versículo 5 de nuevo. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda. Diga conmigo, se desborda. ¿Y de qué se desborda? De bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. ¿Qué cosa? Siga por favor, no pare. Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Estos versículos, y tomando el contexto de lo que acabamos de leer al inicio, las escrituras nos recuerdan y dice que mis ovejas oyen mi voz. Y el Señor está haciendo una analogía bastante sencilla y nos dice que nosotros somos un rebaño del Señor. Somos las ovejas del Señor. Y como ovejas del Señor, nosotros tenemos un pastor. Tuve la dicha y la bendición, la fortuna, puedo decir, de niños saber pastorear ovejas. Pude hacerlo. En la provincia donde son mis abuelos, una de las cosas que ellos crían como para ayudarse en muchos sentidos son el rebaño, son las ovejas. Y cada vacación solía ir con mi primo, con mi tía, y salíamos nosotros ir a pastar el rebaño, a pastar las ovejas. Eso era un hábito de todos casi los años, la mayoría de los años, y estaba allí pastoreando ovejas. Y sabe, una de las cosas hermosas que pude aprender de estos animales, la oveja de por sí es un animal bastante, no sé, la palabra correcta es bastante tonto en un sentido. No es muy inteligente. Ella está en la última parte de la escala de los depredadores. Debajo de la oveja no tiene a quien devorar. A la oveja le devoran todos. ¿Me están escuchando? Y la ovejita, hermano, si no tuviese un pastor, la oveja está perdida. Está completamente en crisis, está en una desgracia terrible. Y por eso, cuando hablo de la oveja y de escuchar la voz de Dios, dice el Señor, mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz y las ovejas me siguen. Y escuchar la voz de Dios, escúcheme esto, es una señal de que pertenecemos a su rebaño. Hay otras ovejas, dice la Biblia, que no oyen. ¿Por qué? Porque no son de este rebaño. Y las ovejas, yo recuerdo, aunque yo iba cada vacación, pero a mí no me escuchaban mucho las ovejas porque no estaban familiarizadas conmigo. Yo llegaba cada año nada más allí, pero a mi primo, a mi tía, a mi abuela, las ovejas le conocían la voz y sabían distinguir entre la voz de los dueños y la voz, en este caso, de un extraño.
Y dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz. Por eso el saber escuchar la voz de Dios es tan importante, porque demuestra que soy pertenencia del rebaño del Señor. Si usted y yo, hermano, y esto es lo grave, si usted y yo no oímos la voz de Dios, significa que aunque vengamos todos los domingos, aunque estemos orando todos los días, todavía no somos del rebaño del Señor. Yo quiero ponerle eso en su corazón y ponerle esa preocupación en su vida. Aunque esté leyendo la Biblia, aunque esté haciendo tantas cosas, todavía no soy una oveja, porque solo las ovejas de su rebaño oyen su voz y distinguen su voz y saben cuál es la voz de su maestro. Y solo las ovejas que reconocen la voz de su pastor le pueden obedecer y le pueden seguir. Por eso cuando yo llegaba era un problema, porque las ovejas no conocían mi voz y por lo tanto a mí no me prestaban atención. En cambio a mi primo inmediatamente les llamaba, a veces tenía unos silbidos y las ovejas inmediatamente reconocían. Cuando llegaba, sobre todo a la tarde, no eran muchas ovejas, pero cuando llegaba la tarde nosotros íbamos a pastar con una gran cantidad de niños de ese lugar. Y habían cientos y cientos y cientos de rebaños, de distintos rebaños, y todos íbamos a un páramo y ahí las ovejas se mezclaban. Pero cuando llegaba la tarde, iba mi primo y empezaba a llamar a las ovejas. Y las ovejas de mi abuela, de mi primo, las ovejas venían donde estaba él. Y las otras ovejas iban escuchando la voz de los otros rebaños. Y los otros empezaban a gritar, pero las ovejas nuestras no obedecían las otras voces, porque las otras voces no se las conocían. Hermano, por eso estoy pensando mucho en esta hora, y hay mucha gente que nos cuesta obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque todavía no escuchamos su voz, porque todavía no somos del rebaño del Señor. Dios mío, que Dios me ayude. Necesitamos nosotros entender que escuchar la voz de Dios es una condición para recibir su promesa. Nosotros habíamos leído el versículo 28, dice: yo les doy vida eterna y a mis ovejas les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá quitármelas, nadie los va a arrebatar. Hay una promesa eterna para las ovejas del Señor. Y Jesús dice que a las ovejas que le siguen les va a dar vida eterna. Nadie les va a arrebatar de su mano. Y nosotros, cuando miramos esto, podemos de alguna forma mirar que escuchar la voz de Dios es una forma de honrar su autoridad. Jesús dice que Él y el Padre uno son. Y cuando está hablando de eso, está hablando, hay una autoridad mayor. Y al escuchar a Jesús, estamos escuchando a nuestro Padre. Y cuando leíamos ahora Salmo 23, este hecho de pertenecer a su rebaño, diga conmigo, pertenecer a su rebaño. El ser parte del rebaño del Señor, que escucha su voz, identifica su voz y obedece a su voz, conlleva un montón de beneficios. Dice, vuelvo al Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, y como yo soy de su rebaño, escucho su voz y obedezco. Entonces dice, tengo todo lo que necesito. Dios mío, espero hacerme entender. Este mensaje me está tocando mucho el corazón. Dice, yo al ser parte del rebaño, al escuchar su voz, tengo todo lo que necesito. Y dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a aguas de arroyos tranquilos. No tengo que estar preocupado, angustiado. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a estar? ¿Voy a descansar? ¿Qué estará pasando? Dice, yo no me preocupo. ¿Por qué? Tengo un pastor y Él me está cuidando, Él está velando. Hay lobos alrededor, por supuesto. Hay leones alrededor, por supuesto. Hay enemigos alrededor, por supuesto, pero tengo un pastor. No estoy sola por allí como oveja. Y cuando estoy con el pastor, tengo verdes prados, tengo lugares hermosos para descansar. Y dice, Él renueva mis fuerzas y me guía por sendas correctas. Diga conmigo, por sendas correctas. La oveja sola, ella va por donde le da la gana. Y a veces se mete
Me acuerdo a veces se metían, había muchas quebradas, se metían en lugares que estaban a punto de despeñarse para abajo y al precipicio. Hermano, sola la oveja no puede, pero cuando hay un pastor, ese pastor le guía por sendas correctas. Por eso, hermano, cuando usted y yo queremos tomar decisiones, ¿a quién está escuchando? A veces pedimos consejos a fulano, a sultano, a mengano, y por eso nos va, como dice el dicho vulgar, de la patada. Y nos metemos en líos y nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque escuché a la voz incorrecta. Pero cuando usted escucha al pastor, dice: ese pastor me lleva por las sendas correctas y así da honra a su nombre. Es decir, para que nadie diga: ah, no son tus hijos, mira cómo los tienen. No, no, no. Para que todos den honra. Wow, ese va por buen camino, tiene éxito, todo le va bien. ¿Por qué? Porque es hijo del Rey de Reyes. Tiene un pastor, es una oveja que tiene un gran pastor. Alguien dice amén. Y aún dice: aún cuando yo pase por el valle más oscuro, cuando yo pase por el valle más oscuro, dice: como tengo pastor, yo no tengo por qué temer. ¿Por qué? Yo no estoy sola, dice la ovejita. Está el pastor a mi lado. Él usa la vara y él usa el cayado para protegerme y para confortarme. Y dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Ahí están los lobos alrededor, los leones, pero él viene y pone. Yo recuerdo cuando había demasiada lluvia, no podíamos salir. A veces había granizo, no podíamos salir. Pero mis abuelos habían conseguido un montón de alfalfa y de cebada, hierba fresca, hierba recién cortada. Y cuando no podíamos salir, hermanos, llevábamos y le poníamos todo ese alimento. Y los lobos y los leones que quieren tal vez devorar a las ovejas, hermano, la oveja no se preocupe y ella está comiendo tranquila. ¿Por qué? Porque dice: me preparas un banquete en la cara de mis enemigos y me honras ungiendo mi cabeza con aceite, y mi corazón se desborda de muchas bendiciones. Hermano, usted no tiene que tener miedo al diablo, no, porque en la cara podemos nosotros estar disfrutando de las bendiciones que nos da nuestro pastor. No le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo a la crisis, no le tenga miedo a la presión. Si usted es la oveja del Señor, no tiene por qué temer. Ahora la pregunta, insisto, es: ¿seremos ovejas del Señor? Porque para ser ovejas hay que saber ¿qué? Escuchar su voz. Y número 2, hay que saber obedecer. No nada más: no, es que yo soy de la iglesia Centro Familiar, soy la oveja. Hermano, eso no es garantía. Es nada más un asunto administrativo. Para ser oveja del rebaño del Señor, yo necesito escuchar su voz. Y cuando usted escucha su voz y obedece, dice el pastor: esta es mi oveja. Y aunque anden los enemigos alrededor, ella come tranquila. ¿Por qué? Porque tiene un pastor que la proteja. El mundo dice: va a haber una crisis, estamos de mal en peor, va a haber otras pandemias. Estos días ha habido un brote de un virus, no sé, de estomacal, y en mi casa la mayoría estamos enfermos. Amanecí sentado en el trono, hermano, toda la noche. No sé, ustedes saben de lo que estoy hablando, a ustedes les ha pasado también. Y uno dice, y algunos están preocupados: creo que ahora se fregó, me voy a morir. Hermano, no tengo que temer. ¿Por qué? Porque tengo al pastor que en la cara del enemigo me llena de bendiciones y de favores. Alguien le da un aplauso a Dios en esta hora. Déselo con todas sus fuerzas. El versículo 6, mire lo que dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. ¿Cuántos días? Todo, pongan el versículo por favor, el versículo 6. Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré. Hermano, es que usted le pertenece al Señor. A veces por A o B razón las ovejas, hermano, que venían y de pronto una de ellas se coló con la nuestra. Y hermano, esas ovejas no pueden vivir en la casa ajena. Ya de pronto ya se comunicaban con los dueños, decía: venga a llevar, aquí hay una oveja que no es de este rebaño, es una oveja extraña.
Ella no va a vivir todo el tiempo aquí. ¿Por qué? Porque no pertenece al rebaño. Pero como usted y yo pertenecemos al rebaño del pastor, oímos su voz, obedecemos a su voz, hermano, vamos a vivir en la presencia del Señor. Y Moisés dice: Señor, si tú no vas conmigo, si tú no estás conmigo, Señor, no nos saques de aquí. La oveja dice: no tengo por qué preocuparme. Voy a vivir en la casa de mi amo. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor y yo soy su oveja. Alguien dice gloria a Dios. Juan capítulo 10. Quiero ir, estoy recién en el punto número 1. Dios mío, que Dios me ayude. Juan capítulo 10, versículo 11. Estamos hablando del pastor. Mire, dice: yo soy el pastor. Yo soy el buen pastor, perdón. Y el buen pastor, dice, da su vida en sacrificio por las ovejas. Dios mío. Espero que usted esté agarrándole la onda y que dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, él no tiene problema de ponerse al frente entre la oveja y el lobo. David era un buen pastor. Y David, cuando venía un oso, dice la Biblia, o venía un león, ¿qué hacía él? Se ponía al frente. ¿Y qué hacía? Dice, defendía a las ovejas y mataba a las ovejas. Dice: yo soy el buen pastor. Y dice, pongo su vida, pone en sacrificio por las ovejas. Versículo 12. El que trabaja a sueldo, cuando viene el peligro, ¿qué hace? Versículo 12. Sale corriendo. A ver, léalo conmigo. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. ¿Qué más? Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Versículo 13. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importa las ovejas. Lo que le importa es cobrar cada semana el dinero. Pero él no está interesado en las ovejas. Pero en cambio dice él: yo soy, léalo conmigo por favor, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen. Alguien dice amén en esta hora. ¿Se da cuenta qué importante es escuchar la voz de Dios? Qué importante es pertenecer al rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque es allí donde yo tengo a alguien que está dispuesto a morir por bendecirme y por protegerme. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, escúcheme, es en medio de este rebaño, al pertenecer al rebaño del Señor, que hay paz, que hay tranquilidad. Lo voy a decir de nuevo. Es en medio de este rebaño, al pertenecer al rebaño del pastor Jesucristo, solo allí es que hay paz. Ahí hay tranquilidad. ¿Sabe cuando uno no oye la voz de Dios? Toma decisiones y se mete en apuros y después uno anda asustado. Hace negocios que no debe hacer. Hace negocios que no debe hacer. Compra cosas que no debe cobrar. Y cuando hay que pagar, no tiene. Yo sé que a ustedes no les ha pasado, gracias a Dios. Pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Porque a veces me emociono y Dios mío, ya llegó el mundial y tenemos que comprar una tele grande. La pregunta es, ¿le pregunté a mi pastor? Le pregunté, le consulté al Señor si debo o puedo comprarme ese artefacto. Le pregunté al Señor si debo tomar aquel trabajo o aquella hacer aquel negocio. Le pregunté al Señor. La mayoría no le preguntamos al Señor. La mayoría nos llevamos por nuestra iniciativa, ni siquiera nos arrodillamos y hacemos unos 2 Padres Nuestros para pedirle dirección. No hacemos nada. Lo que nos viene a la mano lo hacemos sin consultar al pastor. Y cuando estamos metidos en líos, ahí andamos asustados, ahí andamos sufriendo. Pero cuando usted, hermano, oye la voz, escucha la voz y obedece al pastor, el pastor a veces le va a decir: hazlo. Y cuando usted tiene esa palabra,
usted tiene la tranquilidad de que Él me dio la palabra y no importa la situación, aunque ande en valles oscuros, no voy a temer. ¿Por qué? Porque mi pastor me dijo que tome esta decisión. Así es que Él me va a librar de todas estas. Pero hermano, cuando andamos metidos en líos sin consultar al pastor, andamos por allí a punto de despeñarnos y empezamos a avalar. Por eso dice que somos ovejas, porque empezamos: ayúdame, bendíceme, protégeme. Por eso dice: somos ovejas. Y ahí estamos en apuros. Y el Señor va y dice, y por la misericordia de Él, a veces nos salva, pero ya a veces estamos heridos. Le digo, a veces estamos heridos, a veces estamos lastimados, a veces quizás el lobo se nos ha mordido una oreja, quizás una pata, estamos hasta desmochados las patas o las manitos. ¿Por qué? Porque, hermano, no tomamos el camino siguiendo la voz del pastor. Pero cuando usted está oyendo la voz, hermano, hay paz, hay tranquilidad, hay dirección, hay propósito, hay protección, hay provisión. Hermano, no hay de qué preocuparse. Aunque ya llega la hora de pagar cuentas y todo esto, usted dice: Señor, tú estás en control de todo. Yo soy tu oveja, tú eres mi pastor y tú me diste la decisión, la orden de tomar esta decisión y seguir este camino. Así es que, Señor, tú me vas a sacar de esta. Recuerdo hace algunos años atrás, nosotros habíamos planeado unas vacaciones con mi familia, con los 5 que somos, y tomamos el deseo en nuestro corazón de ir y conocer Estados Unidos. Nosotros habíamos ido muchas veces, pero mis hijos nunca habían ido, y era esa emoción, y les habíamos prometido eso. Y quizás nosotros no estábamos en una situación financiera tan buena, pero como gracias a Dios uno tiene la tarjeta y la pobre tarjeta aguanta todo. Nosotros compramos con meses de anticipación nuestra pasaje del avión para ir a Estados Unidos. Y cuando nosotros compramos, hermano, ya estaba tomada esa decisión y todo eso, hermano, ya andábamos en una situación, preocupación. ¿Por qué? Porque ya llegaba el día y no había el dinero. Quizás el negocio que teníamos en mente, la idea que teníamos en mente no se dio y estamos en una crisis. Así es que un día, faltando unos días, justo era la convención, llegábamos a la convención, de la convención teníamos que salir a Caquito y de aquí viajar. Hermano, ya llegamos a la convención y a la convención casi se acabó lo poco que teníamos. Y llegamos nosotros a Quito y yo estoy conversando con mi esposa, le digo: amor, ¿sabes? Yo prefiero gastar el dinero de la tarjeta, perder el dinero de la tarjeta, pero no quiero llevar a mis hijos a que pasen hambre allá en Estados Unidos. Los que han ido allá saben que allá no todo lo que brilla es oro. La cosa es seria. Y le digo: amor, prefiero yo perder los vuelos, perder ese dinero, pero yo no quiero llevar a mis hijos, a mi esposa, a pasar por allí penurias y tantas cosas. Hermano, estamos en esa situación, faltando ya 2 días para el viaje. Mis hijos están emocionados. Yo estoy en mi corazón: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Dios mío, guíame. Dame una palabra, Señor, dame una seguridad. Quiero estar seguro, quiero estar tranquilo, que tú estás en control de todo. Y estamos orando y estamos orando. Hermano, faltando un día, al siguiente día viajamos, faltando un día para viajar, el Señor me despierta en la madrugada, me da una palabra, me da un versículo y me dice: Cristian, no tengas miedo, yo voy a ir contigo, voy a ir con tu familia, te voy a bendecir, voy a abrir puertas, voy a hacer cosas especiales contigo. Cuando escuché esa palabra en la madrugada, hermano, me levanté y le sacudí a mi esposa, le dije: amor, hagan las maletas que nos vamos a ir, porque acabo de recibir la palabra de mi pastor y sé que todo va a estar bien, nada nos va a faltar. Hermano, y agarramos el viaje. Hermano, hay veces yo he contado este testimonio, la gente no me cree, pero hermano, viajamos 5 personas a Estados Unidos y tenía en el bolsillo, fuimos como con $200, algo así fue, ya no me acuerdo con exactitud, $200 con 5. ¿Y cómo son comelones mi familia? Somos comelones. No tenía el dinero, pero tenía una palabra de mi pastor.
No tenía los recursos, pero tenía una promesa de mi pastor. Hermano, viajamos y no quiero alargarme tanto, pero hermano, viajamos, disfrutamos, conocimos muchos lugares. Dios abrió puertas, personas que ni nos conocían, nos ayudaban, nos apoyaban. Hermano, cuando nosotros fuimos con $200. Cuando regresamos, cada uno vino con su propia maleta, con ropa nueva, con zapatos. Veníamos cargados de bendiciones y encima con dinero en efectivo. ¿Cómo lo hizo, pastor? Yo de verdad no le puedo explicar. Lo único que sé es que nosotros salimos preguntándole al pastor. Porque dice, si Jehová es mi pastor, ¿qué dice el versículo? Si Jehová es mi pastor, nada. Diga conmigo, nada. Esas las buenas, pero también le debo contar algunas malas que he pasado. Que he ido sin escuchar la voz de Dios, ido llevado por mi emoción. Alguna vez igual a Estados Unidos viajé yo solo y me fui nada más por emoción. Dije, así como me fue bien esta vez, seguro me va a ir bien esta otra vez. Me fui y con 5 nos fue bien, uno solo voy a venir, hermano, forradito de hasta ojos verdes voy a venir, gloria a Dios. Hermano, casi me comí la camisa, como se dice el dicho. ¿Por qué? Porque mi pastor no había dicho nada. Me estoy haciendo entender en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aprendiendo algo en esta mañana, en esta tarde. Y quiero darle algunos principios para usted. Pastor, usted está hablando de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios entonces? ¿De qué manera puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo yo saber y quizás discernir qué es la voz del Señor? ¿Cómo lo hago? Hay varias formas y quiero dejarle esto en su corazón. La primera manera de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. A través de su palabra. La Biblia es la revelación escrita de Dios para nosotros. Y al estudiar y meditar en las escrituras, nosotros podemos oír la voz de Dios y recibir las instrucciones de parte de Dios. Esa madrugada que yo le menciono, Dios me hizo abrir un versículo, fue en el libro de los Salmos. Yo recuerdo, fue en el libro de los Salmos. Y yo he tratado de encontrar nuevamente ese texto, pero hasta el día de hoy lo he buscado y lo he rebuscado y no lo he encontrado nuevamente. Pero ese día el Señor me habló por medio de su palabra. Me dio un mensaje, me dio una palabra específica y es por medio de su palabra. Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, mire, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa para preparar y capacitar a su pueblo. Dios la usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hermano, el día de hoy lo que menos se lee es la palabra. Lo que menos leemos es la Biblia. Podemos pasar horas viendo el Facebook, viendo TikToks. Pero hermano, agarra la Biblia y medio la abre. La pregunta es, ¿cómo Dios nos puede hablar de esa manera? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo escucho la voz de Dios si prefiero pasar en el TikTok y no abrir la palabra de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? La primera manera es, abre la Biblia. Abra la Biblia. Abra este libro precioso, este libro sagrado. Ábralo y empiécelo a leer, a indagar. Y cuando usted, hermano, empieza a leer esta palabra, ahí en esa palabra encuentra dirección. ¿Por qué? Porque esta no es cualquier libro. Esta es la palabra inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos, para corregirnos, para darnos dirección si estamos equivocados. Esta palabra es la que nos da el camino correcto, nos dirige. Es la manera de cómo podemos escuchar la voz de Dios.
Hermano, si usted quiere pertenecer a su rebaño, quiere que Salmo 23:1 se haga realidad en su vida, Jehová es mi pastor y nada me faltará, usted necesita escuchar la voz de Dios y empezar a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen sus Biblias? ¿Puede indicármelas, por favor? ¿Cuántos tienen sus Biblias? Algunos tienen la Biblia virtual y está bien, pero hermano, esta Biblia es de más confianza. Me pasó algo estos días que fui a Estados Unidos. Mi Biblia ya estaba un poquito gastadita y digo, bueno, quiero ir con una Biblia un poco nueva. Yo tengo una Biblia más nueva y voy y la voy llevando. Y cuando la quiero leer allá, estaba todo en inglés. Para que la bendición sea en dólares, ¿verdad? No, y yo sé inglés, pero casi nada, lo básico. Así es que cuando abrí la Biblia, hermano, no la podía leer. Dije, ya se fregó, ahora sí. Había llevado una Biblia en inglés. Ahora ya estoy buscando, voy a comprarme la Biblia en español y en inglés, porque el inglés no soy tan bueno, pero en el español como quiera. ¿Por qué razón? Porque necesito oír la voz de Dios. Hermano, yo quiero motivarle. Haga un empeño de usted sacar tiempo. Lo voy a decir de nuevo. Haga usted el empeño de sacar tiempo para abrir la palabra de Dios, para poder escuchar la voz de Dios. Alguien dice amén. Número 2, ¿cómo más puedo oír la voz de Dios? Es a través de la oración, a través de la comunión. La oración es un medio de comunicación con Dios. Y la oración nos permite hablar con Dios. Pero hermano, la oración no es una actividad de comunicación de una sola vía, es una comunicación de doble vía. Es decir, yo hablo y Él escucha, pero luego yo tengo que escuchar y dejar que Él hable. A veces nosotros, hermano, pasamos y bla, 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 30 minutos y ahora 30 o 10 minutos, el tiempo que usted ahora hable y hable y hable y hable y hable. Y al fin dice, en el nombre de Jesús, amén. Y usted busca la dirección de Dios, pero el Señor dice, pero ¿qué horas me das chance de yo decirte qué es lo que quiero para ti? Señor, ¿qué hago? Dios mío, dame dirección. ¿Hago o no hago este negocio, Señor? ¿Tomo o no tomo este trabajo? ¿Tomo o no tomo esta decisión? ¿Qué hago, Dios mío? Ayúdame. En el nombre de Jesús, amén. El Señor dice, pero ¿qué horas te ayudo? ¿Qué horas te digo lo que tienes que hacer? En la oración, hermano, usted necesita tener un tiempo para escuchar la voz de Dios. Cuando usted se calla, cuando usted se calla, cuando usted se calla, guarda silencio, cierra su boca y empieza a escuchar. ¿Qué quiere, Señor? Y usted abre la Biblia. Señor, ¿qué tienes para decirme de lo que acabo de contarte? Cuando usted, hermano, hace eso, usted va a empezar a escuchar la voz del Señor. Y al dedicar tiempo a la oración, a la meditación de la palabra, empezamos, hermano, a sintonizar nuestras mentes y nuestros corazones con la voz de Dios. Y le tengo que decir, hay muchas voces, yo le dije al comienzo, ruidos. Y a veces justo cuando estamos orando, esta semana yo estaba orando y justo viene alguien, ese rato, hermano, vienen a molestarle a uno, a visitarle a uno. Yo le dije a mi esposa, dile que estoy ocupada, ya me estaba enojando, pero ya había estado en la sala, ni cómo, hermano, dejarle ahí. Porque hay voces que nos van a venir a interrumpir. Alguien le llama, alguien viene, hermano. Por eso el Señor dijo, cuando tú ores, y la oración de las 5 de la mañana es muy importante y no vamos a dejar de hacerlo. Pero usted y yo necesitamos también tener nuestros tiempos a solas. Dice la Biblia, cuando tú ores, enciérrate a tu Padre en lo secreto. Lo de las 5 de la mañana es importante, es una oración colectiva. Y la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados, esa oración es muy poderosa y es muy necesaria. Pero para escuchar la voz de Dios también, diga conmigo, también necesito tener esos tiempos a solas. Porque también necesito escuchar la voz de mi amado, de mi pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Yo no estoy oyendo la voz de Dios, solo Él oye mi voz, pero yo no la estoy escuchando. Y cuando usted ora de esa manera, Jeremías 33:3, un versículo conocido, dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes. Léalo, por favor, léalo. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Yo te lo voy a hacer conocer a ti. No sabes lo que va a venir, yo ya lo sé y yo te lo voy a decir. Solamente pídeme y déjame hablar y yo voy a hablar contigo y te voy a hacer conocer esos secretos. La palabra, la oración número 3. Nosotros recibimos o escuchamos la voz de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestra guía. Y cuando estamos nosotros abiertos y sensibles a la dirección, podemos empezar a discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guía. Diga conmigo, nos guía. ¿Qué significa nos guía? Nos guía es nos toma de la mano y dice: por acá no, por acá no, por acá sí. Nos guía a toda verdad. Y Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, mire, léalo conmigo, léalo conmigo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Cómo puedo asegurar que las cosas estén bien? Escuche al Espíritu Santo. Permita que el Espíritu Santo le guíe. El Espíritu Santo no solamente es la Biblia dice y enseña que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en hablar en otras lenguas. Diga conmigo, la llenura. Es decir, el vaso se desbordó y la forma de desbordarse es hablando en otras lenguas. Pero hermano, hay algo que se llama el fruto del Espíritu. Hay algo que es el Espíritu como tal. Es la guía del Señor. Y por lo tanto, si quiero oír la voz de Dios, debo dejar que el Espíritu Santo me hable al corazón. En cuarto lugar, Dios nos habla a través de la naturaleza. Yo esto no lo sabía tan claro. Estaba estudiando y digo, ¿cómo? A través de la naturaleza. Y la oración, hermano, es una conversación con Dios. Y cuando oramos con un corazón abierto, Dios puede incluso por medio de la naturaleza. Dice el Salmo 19:1-4. Leamos juntos porque aquí vamos a desasnarnos un poquito, incluyéndome más que nadie. Léalo conmigo. Salmos 19:1 en adelante, Nueva Traducción Viviente. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios. Voy a leerlo de nuevo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Versículo 2. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche no lo dan a conocer. Versículo 3. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, escucha versículo 4. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol y los cielos. Wow. Yo me quedé así como están algunos, con la boca abierta. No dejan de hablar, dice, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Y ahí pude entender cuántas veces en los lugares que hemos ido con mi esposa, el otro día llegamos al lago Quilotoa. El Quilotoa es, ¿verdad? Aquí en Ecuador. Llegamos y cuando nos paramos arriba, quedamos con la boca abierta. Y con mi esposa miramos eso. Y sabe lo que hay una voz que nos empezó a hablar al corazón. Esa es la grandeza del Señor.
Esa es la bondad del Señor. Esa es la belleza del Señor. Y Él toma en control y Él cuida. Hemos estado con mi esposa, mis hijos, en algunos de ellos, en lugares tan especiales. Y cuando vemos todo eso, no podemos negar, hermano, que hay un Dios tan grande, tan hermoso, y la naturaleza nos da un mensaje. Dice Romanos 1:20, y este es un versículo más, Romanos 1:20, pues desde la creación del mundo, léanlo conmigo, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres oír la voz del Señor? Escucha el canto de las aves. Nosotros vivimos en plena ciudad, hermano. Lo único que hay es ruido ahí, carros y gritos, y hay unos vecinos, hermano, paisanos suyos, hermano, que Dios mío, desde las 6 de la mañana y es el griterío. Pero hermano, ¿cuándo fue? Ayer o anteayer, creo que fue ayer o hoy día, ya no me acuerdo. Unos pajaritos, hermano, y empezaban a cantar y empezaban a, oh hermano, cuando usted duerme, los que duermen en la costa, ¿sí o no? Los que viven cerca de la playa, hermanos, ustedes tienen esa dicha. Qué delicia, hermano. Capaz de nunca levantarse de allí. Yo tengo que poner en el celular cuando no puedo dormir, poner sonidos de olas, hermano. Mentiras, pero algo es algo. Y hoy quizás entiendo un poco más. Mi esposa, cuando salíamos a caminar, va y abraza los árboles. Yo no entiendo eso, pero hoy puedo entender. La creación nos habla. La voz de Dios por medio de la creación diciéndonos, hijo, esto hice para ti, esto creé para ti, esto lo formé para ti. La voz de nuestro pastor hablando a sus ovejas. Tengo dos más, la quinta. Dios nos habla a través de nuestros superiores. Dios nos habla a través de nuestros superiores. Dios nos habla a veces a través de nuestros padres. Ningún hijo dijo amén, pero igual lo voy a decir. Dios nos habla a través de nuestros padres. Proverbios 1:8 dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Y cuando un padre guiado de Dios da un consejo, esa es la voz de Dios hablando a nuestros oídos. Hoy más que nunca, cada vez soy más consciente del valor de mi papá, de mi mamá. Cuando estaba más muchacho, andaba resentido con ellos. No, es que mi papá, esto, aquello, lo otro, y nada más porque nos pegaban unas buenas jueteadas. ¿Cuántos recibieron buenas jueteadas de sus papás? ¿Cuántos traumados hay igual que yo? Aleluya. Pero a medida que pasa el tiempo, yo veo a mi papá y lo quiero escuchar, lo quiero oír. Estos días nomás le llamaba, papá, yo necesito un consejo, necesito tu consejo. ¿Qué hago en esto, en aquello, lo otro? ¿Por qué? Porque ellos nos dan palabras de parte de Dios. Dice la Biblia que la bendición de Dios viene desde la cabeza. Diga conmigo, desde la cabeza. Desde la cabeza y desciende y desciende. La bendición de Dios está en la boca de mis padres. Una ocasión me acuerdo un consejo y no sabía qué decisión tomar. Papá, ¿qué hago? Tengo estas propuestas, estas oportunidades. Habíamos orado, buscado la dirección de Dios. Papá, ¿qué hago? Y él me dijo una palabra, hijo, donde tú y tu familia estén bien, ahí es la voluntad perfecta de Dios. No tiene idea cómo esas palabras me quitó un peso de encima. ¿Por qué? Porque son palabras de parte de Dios. Ahora estoy hablando cuando hablan con sabiduría, porque hay padres que hablan boberías y media. Padres que no tienen temor de Dios. Dale duro, no te dejes, no seas mandarina, dale el doble. Eso no es sabiduría y eso no obedezca.
porque eso no es de Dios. La voz de Dios jamás se contradice a su palabra. Lo voy a decir de nuevo, la voz de Dios jamás se contradice a su palabra. Crónicas 20:20 dice, abra segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Estoy en la Reina Valera. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Josafat era el líder espiritual, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Quiero leer en conjunto esto y dar mi reflexión final. Ezequiel 3:17 dice: hijo de hombre, nueva traducción viviente, te he puesto como centinela de Israel. Eso está hablando al profeta. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Cada vez que recibas un mensaje mío, tú eres un líder espiritual, adviértele a la gente de inmediato. Y Hebreos 13:17 dice, quiero que lo lean por favor. 2:3. Obedezcan, ¿qué dice? A sus líderes espirituales. En la otra versión dice: obedeced a vuestros pastores y hagan lo que ellos dicen. No lo están leyendo. Quiero que lo lea. 2:3. De nuevo, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, la tarea de estos líderes espirituales, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Cuando hablo que Dios habla a través de nuestros superiores, hablo de padres, hablo de profetas, hablo de pastores. Por eso una de las preocupaciones que siempre tengo es: Dios me habrá dicho que diga lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra del profeta se cumple. La palabra del pastor se cumple. La palabra de un líder espiritual que Dios ha puesto es tan importante porque viene cargado de un mensaje de parte de Dios. Suena a veces bonito y hasta suena espiritual. No, al único que obedezco es al pastor de los pastores, a Dios. Por lo menos la Biblia no enseña eso. La Biblia dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Por eso su oración debe ser: Señor, guía a nuestro pastor. Dale sabiduría, dale temor de Dios en su corazón. Dale, Señor, discernimiento para que él pueda guiar. ¿Por qué? Porque el pastor Dios lo ha establecido en un lugar para que pueda guiar a su iglesia. A su iglesia. Si usted no tiene un pastor que le guíe, que le corrija, usted, hermano, no va a poder escuchar la voz de Dios. Y creo que el día de hoy Dios nos ha estado hablando a nosotros por medio del pastor. Porque Dios habla a través de nuestros líderes. Dios habla a veces a través de su jefe, porque son autoridades puestas por Dios. Y lo último dice el punto 6. Dios habla a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra convicción. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este corazón determina el rumbo de tu vida. Y ojo, no hablo de este órgano de aquí, el corazón. El guacho, dicen algunos, más rayadotes. No hablo del órgano de la circulación sanguínea, el corazón. No. Hablo del centro de nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, pasiones, recuerdos. Dice: ten cuidado lo que tienes dentro. ¿Por qué?
porque eso determina el rumbo de tu vida. Hay cosas que nosotros decidimos basando en lo que siento. Es que tuve una intuición. Tenga cuidado con esas intuiciones. No es que lo presentí, es que es el sexto sentido. Y salen con cosas raras, hermano. No es que ella es mamá, por eso presiente. Yo me asusto, hermano. O es la voz de Dios, o puede ser la voz del enemigo, o puede ser la voz de mi carne, de mis, oh, siento darle una cachetada a esta desgraciada. Siento apretarle la corbata a mi esposo hasta que no respire más de él. Eso ya no es algo de Dios. Ahí no está hablándote el Señor, está hablando tu ira, tu enojo, el centro de tus emociones. Por eso Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando cambien la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Cómo y dónde? Es cuando usted, hermano, está conectado con el Señor y el Señor le habla. Una de las formas como Dios tiene para hablarme, hay varias de las que yo he mencionado aquí, pero una de las principales es ponerme esa convicción en mi corazón. Dios me habla a veces con versículos, Dios me habla a través de un pastor, de mis mentores. Estos días que estuve en el evento, Dios me habló, hermano, cachetada lado y lado me dio. Y vengo con palabra, dice de Dios para mí. Pero hermano, hay una manera que Dios me habla aquí en mi interior. Es una convicción. Nunca se fíe. A ver, voy a tomar esta decisión. ¿Siento paz o no siento paz? Si siento paz es de Dios. Si no siento paz no es de Dios. Yo no sé de dónde sacó eso usted. Es una falsa doctrina. ¿Por qué? Y se lo pongo con la Biblia. Jesús jamás sintió paz cuando iba a morir en la cruz. Llegó al punto su quebranto que grandes gotas de sangre él empezó a derramar. Los vasos sanguíneos, es decir, él no tenía paz. Él no estaba ahí, ay, la voy a hacer porque siento paz. No, hermano, ¿cómo siente paz alguien que siente el peso del pecado de toda la humanidad encima? No había paz, pero él sabía que para eso había venido, porque el Padre le había dado un llamado. Por eso la paz no es garantía. O que esté pasando por tribulación tampoco es algo que es de parte del diablo. A veces, hermano, dice la Biblia, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego, es decir, hay momentos que vamos a pasar el fuego, hay momentos que vamos a pasar en los ríos. Eso no significa que el diablo está apoderado de nosotros, no. Significa que Dios en medio de todo está todavía conmigo. Cuando vayas por el valle tenebroso, el valle oscuro, decía en Salmo 23, no tengas miedo. ¿Me estoy haciendo entender? La pregunta es: ¿qué ha dicho Dios en medio de ese dolor? ¿Qué te está diciendo Dios? Dice la Biblia que ángeles vinieron a reconfortarle a Jesús. No le vinieron a librar, vinieron a darle ánimo y darle fuerzas. Pero esa tranquilidad la encontró porque él estaba escuchando la voz del Señor. Colóquese sobre sus pies. No puse hoy mi cronómetro, no tengo idea cuánto he predicado, pero creo que he predicado lo necesario. Ay, qué largo predicó el pastor, y cuando ve las películas de 3 horas nadie dice nada. Hay series enteras de hermano de Betty la Fea, ni sé cuántas temporadas, se la sabe de memoria. Lo que le estoy enseñando, hermano, eso le va a cambiar su vida. Lo que le estoy enseñando, esto nos va a cambiar nuestra vida. Proverbios 3:6. Quiero que lo lea con su alma este versículo, que lo lea con su corazón.
Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. En todo, hermano. En todo, en todo, en todo. Alguien me dijo incluso, pastor, yo hasta le pregunto a Dios, ¿qué comida preparo para mi familia? Yo dije, tan exagerada ya, demasiado ya se pasa, hermano. El versículo dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Hoy voy a estudiar, Señor, ayúdame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Hoy voy a salir, Señor, ¿por qué camino voy? No, ya me voy por este camino porque siempre voy por allí. O te quiere prevenir, pero no le estás escuchando. Y caemos en el peligro, caemos en la trampa, caemos en la desgracia, caemos en el lazo del diablo, caemos en las trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque no buscas su voluntad. ¿Qué hago hoy? ¿Qué decido hoy? ¿Con qué empiezo hoy? ¿Cómo atiendo a los clientes? Señor, ¿qué hago? Estos días he estado con esa turbación en mi mente. Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Estos días he estado haciendo un negocio. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muéstrame, Señor, ¿qué hago? Porque solo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren ser esa oveja que escucha la voz de su pastor? ¿Quieres cerrar tus ojos en esta hora, levantar tus manos al cielo y levantar tu corazón y dile, Señor, quiero escuchar tu voz? Hoy esa es mi más grande preocupación, el día de hoy, en este mismo momento. Todos estos días he estado con esa angustia en mi corazón. Señor, estoy escuchando tu voz o estoy tomando decisiones basadas en mi propio criterio, en mi propio egoísmo, en mi propia vanidad, tomando decisiones basadas en mis propios caprichos. Señor, cuántas decisiones he tomado de esa manera y hoy te pido perdón, Jesús. Hoy te pido perdón, Jesús amado. Yo quiero ser esa ovejita que oye la voz del pastor, porque conoce al pastor y conoce su voz y sabe distinguir entre las voces y murmullos que hay en este mundo. Y sabe escuchar la voz del pastor. Y cuando el pastor dice algo, obedecen al pastor. Porque hay otras ovejas que no conocen la voz del pastor, porque no son del rebaño del pastor. Yo no quiero pasar mi vida entera, Señor, hasta esta edad y nunca haber conocido y nunca haber sido de tu rebaño, aunque esté viniendo a los cultos, aunque esté orando a las 5 de la mañana, aunque esté leyendo la Biblia, pero no he logrado identificar tu voz porque no la conozco. No sé cómo hablas. No sé cómo tú te comunicas con nosotros, y cuando oro, el único que ora soy yo y no escucho tu voz. Pero hoy, Señor, quiero ir a leer tu palabra, porque tú me hablas por tu palabra. Tú me hablas en la oración cuando te doy el espacio para tu hablar. Tú me hablas a través de tu Espíritu Santo. Tú me hablas a través de la naturaleza. Tú me hablas a través de mis superiores. Tú me hablas a través de mis pensamientos. Quiero escuchar tu dulce voz, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz.